Vamos a hacer un video acerca de lo que son las distribuciones continuas de carga con el grupo de Física 3, que el ejercicio dice lo siguiente. Un alambre plástico es una línea uniforme de carga, como vemos en la figura, que está sobre el eje X y el cual tiene el eje Y justamente en el bisector perpendicular, es decir, en el centro de este alambre de plástico. El alambre mide 8,5 centímetros. Entonces registramos los datos. L igual a 8,5 centímetros, que equivale en metros a 0,0885 metros. La densidad de carga, 175 nanocoulombios por metro. Entonces, es una línea uniforme de carga que tiene su densidad igual o en toda la línea que está compuesta este alambre de plástico, ¿no? Está distribuida uniformemente. 175 nanocoulombios por metro. Después podemos ver que el campo eléctrico que genera toda esta varilla a una altura B, como nos dice acá, esta altura B, son los 6 centímetros. Directamente arriba del punto medio que se encuentra este alambre de plástico. Los 6 centímetros son 0,06 metros. Eso tenemos de datos para este ejercicio. En el punto P, el alambre o un elemento diferencial de carga dQ que tiene una longitud de X, tanto a la derecha del eje X como a la izquierda del eje X, genera un campo eléctrico diferencial de E, esa pequeña carga de dQ, y este campo eléctrico en el eje X se va a sumar y se va a hacer cero la suma, porque tiene a cada lado correspondiente a la izquierda un elemento dQ correspondiente a la derecha. Por lo tanto, si nosotros hacemos la sumatoria de todos los vectores, campos eléctricos que generan cada segmento de carga que está a la izquierda y su correspondiente elemento de carga a la derecha, vamos a obtener que la sumatoria del vector E en el eje X, el DE más y el DE menos, como vemos aquí en la pantalla, en nuestro sistema de referencia, se van a hacer cero. Esto ya lo hemos explicado en otro video, que pueden verlo, de una línea uniforme de carga sobre el bisector perpendicular. DE más menos DE menos, entonces esto se hace cero. Sobre el eje X es lo que podemos sacar esta conclusión. Bien, entonces solo tiene su componente en el eje Y. El campo eléctrico generado entonces por el eje Y, eso es lo que vamos a calcular primero, cuando está formado por una línea uniforme de carga, como dice el inciso A. El resultante va a estar en el eje Y. Y como vemos, el campo eléctrico resultante va a ser al vector equivalente al vector DE, que genera esta carga pequeña dQ, por su componente en el eje Y va a ser por el coseno del ángulo. DE por el coseno del ángulo. Bien, ahora vamos a evaluar lo que es DE. Como sabemos, para una distribución de carga continua, el campo eléctrico DE diferencial es igual a K por dQ, el pequeña carga diferencial, dividido entre la distancia del punto P a la pequeña carga diferencial dQ. Y como sabemos, la densidad de carga, y es un dato que tenemos que es uniforme, es igual a la carga total entre la longitud total. O también podemos expresarlo como la carga pequeña dQ dividido entre el segmento pequeño diferencial dx. Por lo tanto, despejamos dq, que es igual a lambda por dx, ¿no? Densidad de carga por diferencial dx. Ya tenemos para reemplazar en nuestra ecuación general, dq es lambda por dx. Ahora vamos a evaluar lo que es r al cuadrado.
r al cuadrado. Como esto forma un triángulo rectángulo, si podemos apreciar en este triángulo rectángulo, r al cuadrado es igual a x al cuadrado, una distancia a partir del origen del eje x hasta el punto donde se encuentra esa pequeña carga de Q, más b al cuadrado, y ahora ya tenemos el r al cuadrado. Nos falta evaluar lo que es el coseno del ángulo, que es igual a del ángulo phi, b sobre r. Ya tenemos para reemplazar todo en nuestra ecuación general. Lo hacemos de esa manera para encontrar el campo eléctrico resultante de lo que es esta línea uniforme de carga. Bien, reemplazamos en nuestra ecuación y tenemos lo siguiente. De el campo resultante, que es igual a K por dq, reemplazamos por lambda por dx por el coseno del ángulo. Y r al cuadrado también tenemos por acá, que es x al cuadrado más b al cuadrado, o b al cuadrado más x al cuadrado, y multiplicamos por lo que equivale el coseno del ángulo. En nuestro caso ya lo hemos determinado por aquí. El coseno del ángulo es igual a b sobre r, y r es b al cuadrado más x al cuadrado, todo esto en raíz, que equivale a elevar a la 1 medio. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente operaciones y simplificar el denominador, sacando las constantes para evaluar la integral, que este campo está sobre el eje y, por supuesto, ¿no? El eje y positivo, entonces el vector unitario j. K, lambda, b son constantes, y dx sobre el denominador sumamos términos semejantes. 1 más 1 medio es 3 medios. Y ahora ya tenemos la integral a resolver. Nos faltan los límites de integración. La variable x varía desde el límite inferior, menos L medios, hasta más L medios. ¿Sí? Entonces, según nuestro sistema de referencia. Menos L medios hasta más L medios. Bueno, aquí termina el análisis, lo que es la física, ¿no? Simplemente ahora es resolver, lo que nos ayuda el cálculo matemático, ¿no? Y esta integral, como hemos hecho en otro video, equivale a una integral que viene de esta fórmula, ¿no? No podemos utilizar esa fórmula, está por acá, y simplemente el resultado de esta integral es la variable x, ahí, la variable x, en nuestro caso hemos sacado de la tabla de integrales. Reemplazando los valores tenemos k, lambda, b, y al resolver la integral tenemos lo siguiente. La variable es x dividido entre el denominador, b al cuadrado más x al cuadrado, b al cuadrado, paréntesis, todo a la 1 medio, o que es lo mismo que la raíz. Bien, hemos obtenido este resultado simplemente al hacer la integral de lo que es una tabla de integrales. Ahora reemplazamos los límites de integración y tenemos el siguiente resultado. K lambda b con b cuadrado podemos simplificar. Esto es b, ya no lo tomamos en cuenta aquí para ir simplificando. La b queda abajo, el término b, y abrimos paréntesis. Ahora el corchete para reemplazar los límites superiores. X vale L medios positivo dividido entre paréntesis b cuadrado más x al cuadrado, que vamos a reemplazar por L al cuadrado sobre 4, ¿no? L medios es L al cuadrado sobre 4 directamente. Todo esto elevado a la 1 medio. Menos el límite inferior, menos L medios,
menos L medios, con su signo por supuesto, como dice el límite inferior, menos L medios, dividido entre el mismo B al cuadrado, que es la constante, más el X reemplazamos por menos L medios al cuadrado, ¿no? Y todo esto dentro de paréntesis, lo que equivale a la 1 medio. Bien, hacemos operaciones en este corchete y vamos a obtener el siguiente resultado, ya finalizando el campo eléctrico para esta línea uniforme de carga. El término del denominador, como podemos apreciar, menos L medios al cuadrado es lo mismo que L medios al cuadrado. Por lo tanto, el término del denominador del corchete va a ser el mismo, ¿sí? L medios al cuadrado es L al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, tenemos el mismo denominador en esta operación. Y vamos a sumar L medios más L medios es L simplemente, ¿no? Este menos por menos se ha hecho más. Entonces, 1 medio más 1 medio es 1 L. Y el denominador nos queda de esta forma, elevado a la raíz o 1 medio. Y con esto ya tenemos para reemplazar los datos, que son L, tenemos P, y tenemos lambda, y por supuesto la constante de Coulomb, que es K. Reemplazamos los valores por acá, y vamos a obtener el siguiente resultado. 9 por 10 a la 9, lambda vale 175, reemplazamos por 10 a la menos 9 coulombios. Abajo la letra B, que es igual a 006. Y finalmente en el paréntesis, L en metros 0085. El término del denominador es elevado, algún medio es raíz, 0,06 al cuadrado, más L al cuadrado sobre 4. Y haciendo operaciones vamos a llegar al siguiente resultado, ya finalizando lo que es el inciso A. Todo esto equivale a dentro de la raíz todo este término. El resultado es el siguiente. El campo eléctrico de la línea uniforme o alambre alambre de plástico que forma una línea uniforme de carga. Estamos haciendo los cálculos. Ahora sí, me dictan. El resultado de toda esta operación. Esto es exponente a la 9, esto es exponente a la menos 9. Estamos obteniendo el campo, por supuesto, usando la calculadora. Estamos demorando un poquito para obtener un resultado correcto. Bien, ahora sí. Bien, el resultado. Hagan bien el uso de la calculadora. Es el siguiente. Ahora sí. Campo eléctrico resultante de esta línea uniforme, 3,03 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Con esto hemos respondido a lo que es el inciso A sobre el eje Y, por supuesto, ¿no? Anotamos el vector unitario J. Y podemos ya encuadrar el resultado para
mostrar que hemos respondido el inciso A. Bien, vamos ahora con el inciso B. Al otro lado. Vamos a hacerlo en otra hoja. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos que el alambre se ha formado un círculo de tal forma que ahora forma un anillo de uniforme de carga? Es decir, todo el perímetro del anillo, como dice ahí el enunciado, al formar el círculo, el perímetro es toda la línea uniforme de carga, entonces debemos calcular lo que es el radio de este disco, ¿no? Lo hacemos por acá en otra hoja. El anillo que se forma para el inciso B, el siguiente, aquí está, tenemos el radio del anillo, lo que vamos a hacer el cálculo enseguida, estamos representándolo por acá. Este es el radio del anillo R. Entonces el anillo está ubicado en el eje X y vamos a calcular su campo eléctrico sobre su centro del anillo, que estaría sobre el eje Y, ¿no? Bien, eso es lo que vamos a hacer y vamos a marcar también el mismo punto o la altura a partir del eje de coordenadas de nuestro origen sobre el eje Y a una altura B. Entonces, de la misma forma como se había hecho para la línea uniforme de carga, y vamos a obtener un resultado que no va a ser el mismo, por supuesto, porque tiene otra forma el anillo, ¿no? El anillo diferente a lo que es una línea uniforme de carga. Bien, pero utilizando los conceptos que hemos aprendido de campo eléctrico, de lo que es una distribución continua de carga, vamos a obtenerlo lo que es primero el radio de este anillo, ¿no? Y el campo eléctrico va a estar ubicado justamente sobre el eje Y, ¿no? La dirección del vector E es sobre el eje Y, al igual que habíamos visto en el inciso A para la línea uniforme de carga. Ahí tenemos entonces ya representado el vector E, el eje Y, el eje X y el campo eléctrico sobre el eje Y para un anillo de carga uniforme. Ya lo hemos obtenido en otra oportunidad o en otro video lo hemos hecho, que equivale a esta ecuación: K por B por Q dividido entre el radio del anillo más B, que es la altura, elevado a la 3 medios, ¿no? Sobre el eje Y en nuestro caso. Entonces anotamos la ecuación: K por B por Q, lo hemos hecho en otro video, B al cuadrado más el radio del anillo al cuadrado, todo elevado a la 3 medios. La dirección del vector E está sobre el eje Y, entonces el vector unitario J. Calculamos entonces el radio del anillo a partir de los datos que tenemos de la línea uniforme de carga. El perímetro equivale a la longitud de la línea uniforme. ¿A qué equivale el perímetro entonces? 2πr, ¿no? La relación del perímetro con el radio del disco. Y la altura B está ahí, la representamos. Es B, los datos anotamos, 0,06 metros también. Ya tenemos estos datos para poder reemplazar nuestra ecuación para el anillo de carga uniforme. Reemplazamos. L es igual a 2πr. Despejamos R de nuestra ecuación que conocemos. L sobre 2pi. Bien, vamos a reemplazar ahora los datos y obtenemos R. Pi. Haciendo operaciones, meditan el resultado, jóvenes. 0,135 metros. Es el radio del anillo. Entonces ya tenemos los datos. Podemos ver la relación que hay entre la carga Q
y lo que es la densidad de carga uniforme, que lo tenemos de dato, lo vemos en la anterior hoja de la pizarra, 175 nanocoulombios, ¿no? Que equivale a elevar por 10 a la menos 9 coulombios sobre metro. Y nosotros, como sabemos la relación entre la carga Q y lambda, lambda es igual a Q sobre L. Por lo tanto, podemos reemplazar que Q es igual a lambda por L. Bien, entonces obtenemos ahora lo que es para nosotros el campo eléctrico sobre el eje Y. Reemplazando tenemos lo siguiente. K por lambda por L por B, ahí nos falta B. Ya, con esto ya tenemos todos los datos. Dividido entre B al cuadrado más L al cuadrado, todo elevado a la 3 medios. Sobre el eje Y, vector unitario J, por lo tanto el campo resultante es igual, reemplazando K 9 por 10 a la 9, B 006 metros, 175 por 10 a la menos 9, L es 0085 y finalmente tenemos el denominador, lo siguiente, 006 al cuadrado más el radio, 00135, todo elevado a la 3 medios. Haciendo operaciones, vamos a obtener el campo resultante para responder el inciso B del ejercicio, en este caso de la línea uniforme de carga, que se ha formado un anillo de carga uniforme. Bien, obtenemos el resultado, que es, usando bien la calculadora, hagamos los cálculos correctos, 3, debemos tener un resultado, no el mismo que el inciso A, pero algo parecido. 3,45 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Bien, ese es el resultado para el inciso B. Hemos respondido con esto el campo sobre el eje Y para el anillo uniforme de carga. En el inciso A hemos obtenido un valor. Este es el inciso B. 3,45 por 10 a la 4. En el inciso A, el resultado era 3,03 por 10 a la 4. Entonces, con esto hemos respondido los dos incisos para lo que es un anillo de carga uniforme y una línea uniforme de carga.